¿Cuántas veces te han subestimado antes siquiera de que pudieras decir una palabra? Juzgado por tu apariencia, por tu género, por tu forma de caminar, como si tus habilidades estuvieran escritas en la frente. Livia sabe muy bien cómo se siente eso. Al fin y al cabo, su error fue atreverse a ser mecánica, con guantes manchados de grasa y la cabeza llena de conocimientos, en un mundo donde le dijeron que ese no era lugar para una mujer. Y fue justamente por eso que se rieron. Pero quien ríe al último, la historia que estás a punto de ver no trata solo de coches. Trata de motores invisibles, aquellos que rugen dentro de nosotros cuando el mundo dice, no lo vas a lograr. Y también es una bofetada suave y necesaria para quienes aún creen que la competencia tiene género. En este video descubrirás cómo una mujer humillada en público hizo lo imposible con calma, técnica y una serenidad que desmontó todos los prejuicios, sin gritar, sin enojarse, solo haciendo lo que nadie más allí supo hacer. Si tú también crees que el mundo aún necesita cambiar y que puedes ser parte de ese cambio, quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que cuando una mujer levanta la cabeza en un lugar donde la quieren de rodillas, no es solo ella la que se levanta, es toda una generación. Livia llegó temprano aquel día. El olor a aceite quemado aún flotaba en el aire cuando abrió el portón del taller con sus propias manos ya manchadas de grasa antes de tocar cualquier coche. El cabello recogido en un moño firme, el overol azul desgastado y los ojos atentos dejaban claro que no estaba allí para demostrar nada a nadie. Pero, como suele pasar con quienes cargan cicatrices invisibles, el mundo parecía decidido a ponerla a prueba una vez más. El sol aún no había llegado al mediodía cuando un coche importado, de esos que rugen solo con pensarlo, se detuvo con altivez en la entrada del taller. El conductor bajó con el mentón en alto y la mirada entrenada para desconfiar. Era el señor Almeida. El hombre caminaba como quien sabe exactamente lo que quiere, o al menos cree que lo sabe. Observó el entorno, evaluó el lugar y, al notar que quien se acercaba para atenderlo era una mujer con las manos sucias y la mirada decidida, dio 2 pasos atrás. Hizo una expresión como si algo estuviera fuera de lugar. El silencio entre los dos duró poco. Él lo rompió con una frase que parecía sacada de los años 50. Pedí un diagnóstico, no una clase de maquillaje. ¿Hay algún mecánico de verdad por aquí? La frase, cortante como una navaja sin filo, resonó en el ambiente como una bofetada. De esas que no dejan marca visible pero duelen por dentro. La forma en que dijo alguien de verdad fue lo que más dolió, porque lo que realmente estaba diciendo, sin decirlo, era que ella no era suficiente, no era válida, no era profesional. Para él, Livia era solo una mujer disfrazada de mecánica. Pero lo más chocante fue la actitud de sus compañeros. En lugar de defenderla, se rieron. Rieron con esa complicidad cobarde de quien ya perdió la capacidad de indignarse. Soltaron chistes viejos de esos que mezclan machismo con inseguridad mal disimulada. Eso es un motor de 6 cilindros, no un secador de pelo, señorita. ¿Será que puede levantar el capó ella sola? Alguien llame a un mecánico de verdad antes de que lo pinte con esmalte. Los chistes parecían ensayados, repetidos hasta el cansancio en ambientes que aún creen que el talento tiene género y que el respeto depende del código postal. Pero lo que nadie sabía es que lo que estaba a punto de suceder en ese taller lo cambiaría todo, y es ahí donde el verdadero motor de esta historia empieza a rugir, porque hay algo que muchos aún no entienden. Subestimar a alguien con conocimiento es como burlarse de una bomba sin notar que ya está activada. Livia no respondió, y eso no fue cobardía, fue autocontrol. Quien ha tenido que luchar por un espacio en ambientes hostiles, sabe que el silencio, a veces, es la forma más poderosa de resistencia, y lo más hermoso es que, aunque herida, no dejó que el dolor ocupara el lugar de la sabiduría. Mantuvo la postura, respiró hondo y observó el vehículo que Almeida tanto valoraba. Era un modelo nuevo, sofisticado, con tecnología híbrida, sensores integrados y un sistema electrónico sensible, del tipo que un pequeño error puede arruinar por completo. Mientras los mecánicos de verdad daban vueltas alrededor del motor intentando encontrar el fallo, algunos con Google abierto en el celular, otros discutiendo si la pieza A era compatible con la B.
Livia ya había identificado algo extraño solo por el olor a combustión incompleta. Sabía que había una falla en la inyección, probablemente causada por una desregulación que no aparece en los manuales comunes. Pero no dijo nada. Tomó sus herramientas, se colocó los guantes con calma y empezó a trabajar. Mientras tanto, Almeida bufaba de impaciencia y los compañeros seguían haciendo bromas. Aquí vale un paralelo con la vida real. ¿Cuántas veces te ridiculizaron por parecer fuera del estándar? ¿Cuántas veces pusieron a prueba tus habilidades antes de que pudieras mostrar tu trabajo? El mundo, muchas veces, examina más el empaque que el contenido. Y en ese juego, solo sobrevive quien aprende a no dejar que el desprecio contamine su esencia. Livia era justo eso, un recordatorio de que la excelencia es silenciosa, que el verdadero profesional no necesita un micrófono, solo una oportunidad. Mientras todo esto ocurría, un chico de unos 16 años, aprendiz del taller, observaba en silencio. No se reía, no hacía chistes, solo observaba. Para él, Livia no era una mujer tratando de ser mecánica, era la mejor profesional del lugar, y esa presencia del chico será importante más adelante, porque a veces, quien cambia el mundo no es quien más grita, sino quien más observa, y aquí entra un punto que casi siempre olvidamos. El verdadero talento incomoda, especialmente cuando viene en envoltorios inesperados. Livia, por ser mujer, ya cargaba el peso del juicio automático, pero no se doblegó, no pidió respeto. Sabía que, en algunos casos, la mejor forma de enseñar es simplemente hacer. Y en el fondo, ella también sabía que una vez que el motor rugiera bajo sus manos, nadie más tendría derecho a dudar. Si tú también pasaste por algo parecido, si te subestimaron en el trabajo, te juzgaron por tu apariencia o te ignoraron por tu origen, sabes exactamente de qué hablo. Y quizás te preguntes, ¿pero qué se hace en esos casos? La respuesta no es sencilla, pero empieza por lo que hizo Livia. Mantén la calma, conserva tu competencia, estudia más que todos a tu alrededor. Sé tan bueno pero tan bueno, que hasta el silencio se sienta incómodo. Eso sirve para cualquier profesión, sea en TI, en medicina, en emprendimiento o en un salón de belleza. En el caso de Livia, la siguiente escena es digna de una película, porque mientras todos seguían tratando de entender el problema, ella sola ya había resuelto la mitad, pero faltaba la cereza del pastel. Y es ahí donde empieza el giro, la parte donde la humildad se encuentra con la genialidad, y lo imposible empieza a volverse posible. Es curioso cómo las personas suelen juzgar el valor de alguien solo por la apariencia, sin siquiera rascar la superficie de la historia que hay detrás. Livia, además de valiente, tenía un currículum que muchos allí ni imaginaban. Fue becaria en una de las universidades de ingeniería más respetadas de Alemania y trabajó con sistemas de alta precisión en los bastidores de la Fórmula E. Es decir, no solo sabía arreglar un motor, entendía de innovación, tecnología y rendimiento. Pero regresó a Brasil por una razón más importante: cuidar a su padre. Ese regreso, que para muchos parecería un retroceso, fue en realidad un acto de grandeza. Abandonar una carrera prometedora en Europa, para estar al lado de quien siempre creyó en ella, requería madurez y un sentido de propósito poco común. Y fue precisamente esa experiencia la que moldeó no solo su técnica, sino también su esencia. Livia sabía que no era el título lo que definía su capacidad, era la constancia. Por eso, cuando asumió el taller de su padre, no hizo alarde de títulos. Prefirió dejar que su trabajo hablara por ella. Pero en ese entorno donde las etiquetas parecían importar más que los resultados, su humildad era vista como debilidad. Lo que nadie allí entendía es que, a veces, quien menos habla es quien más sabe, y quien se atreve a empezar de nuevo, carga una fuerza que va más allá de cualquier diploma, porque la verdadera formación no se limita a la universidad, se prueba en las decisiones difíciles. Y Livia estaba a punto de probar que el conocimiento, cuando se combina con el coraje, puede hacer mucho más que arrancar un motor. Cuando la teoría se encuentra con la práctica, el escenario cambia de forma silenciosa pero definitiva. Mientras los otros mecánicos seguían intentando todo tipo de soluciones, entre cambios aleatorios y desesperados intentos de encender el motor,
Livia observaba con calma. No había prisa en sus gestos, solo precisión. Conocía ese motor como quien comprende a fondo el funcionamiento de un organismo vivo. En lugar de forzar, escuchó. En lugar de golpear, interpretó. Sabía que cada fallo eléctrico tiene su propio idioma, y ella lo hablaba con fluidez. Livia fue al fondo del taller, tomó su multímetro personal, el que su padre le había dado años atrás, y empezó a probar el cableado. Encontró fallos que nadie más había notado. Reconectando sensores, reajustando el sistema de inyección electrónica con una herramienta que ella misma había adaptado, armó un diagnóstico completo. Y aquí viene una lección valiosa. A veces, lo que hace falta para resolver un problema no es más fuerza, es más atención. ¿Cuántas veces en la vida insistimos en donde deberíamos haber observado mejor? Los compañeros, antes seguros de sus propios métodos, ahora se miraban entre sí. Ya no se reían. No porque comprendieran, sino porque ya no podían seguirle el ritmo. Y es en ese momento cuando ocurre el giro, cuando la competencia se impone con tanta solidez que hasta el silencio se convierte en respeto. Livia no levantó la voz, no exigió reconocimiento, simplemente actuó con excelencia. Y lo más hermoso es que no necesitaba demostrarle nada a nadie, pero, al hacer lo que amaba con pasión y maestría, terminó demostrándolo todo. El momento del cambio, la mayoría de las veces, no avisa que está por llegar, simplemente sucede, y lo transforma todo. Después de revisar cada cable, cada sensor y cada cálculo con la paciencia de quien ya ha enfrentado desafíos mayores, Livia dio un paso atrás, se limpió las manos en el pantalón y giró la llave. Por un segundo, reinó un silencio incómodo en el taller. Era como si el tiempo contuviera la respiración junto con todos los presentes. Entonces ocurrió lo inesperado. El motor, antes terco e inmóvil, respondió con un rugido imponente. No fue solo un sonido, fue un grito de justicia, un recordatorio estruendoso de que el talento no necesita aprobación para existir. Las miradas que antes cargaban sarcasmo ahora reflejaban sorpresa e incomodidad. Algunos intentaron disimularlo, otros ni siquiera pudieron reaccionar, porque en ese instante, toda la narrativa construida contra Livia se vino abajo. El prejuicio, que parecía inquebrantable, fue derribado por un simple rugido de motor, un sonido que en ese contexto decía, «Te lo advertí», solo que en silencio. Y aquí reside una de las enseñanzas más poderosas de esta historia. Muchas veces, el respeto que mereces no llega con palabras, sino con el impacto de lo que haces. Livia no se justificó, no respondió a los ataques, no jugó el juego mezquino de quienes la subestimaron. En cambio, entregó excelencia. Y cuando entregas excelencia, grita tan fuerte que silencia cualquier duda. Lo más interesante, ese rugido fue solo el comienzo, porque después del silencio, siempre llega el reconocimiento. Hay momentos en los que incluso los más escépticos deben bajar la guardia. El señor Almeida, que hasta hace poco exigía a alguien de verdad para cuidar su coche, ahora caminaba lentamente hacia Livia, con el rostro transformado. La arrogancia dio paso a una admiración silenciosa. Con voz firme, pero visiblemente conmovido, se disculpó ahí mismo, frente a todos. Era la primera vez que ese taller escuchaba una disculpa tan sincera de un cliente, y eso ya sería suficiente. Pero no terminó ahí. Después del perdón, vino la sorpresa. Almeida reveló ser dueño de una gran red de empresas con decenas de vehículos ejecutivos, y más que una reparación, ofreció confianza. Invitó a Livia a encargarse del mantenimiento de toda su flota, poniendo en sus manos algo que para muchos sería inalcanzable. Aquello no era solo un contrato, era una ruptura de paradigmas. Era como si el universo le mostrara que lo que hizo por respeto propio ahora regresaba como una oportunidad inesperada. Y ese es el tipo de giro que hay que entender. A veces, lo que parece solo un momento de tensión puede ser la puerta al siguiente nivel de tu historia. Lo que comenzó como humillación se convirtió en reflector, no porque ella lo pidiera, sino porque su entrega fue imposible de ignorar. Y eso vale para la vida. Cuando te mantienes firme, incluso siendo subestimado, es como si prepararas el terreno para algo mucho mayor. Y en el caso de Livia, lo que venía era aún más grandioso.
Algunas propuestas llegan con tanto propósito que parecen escritas por algo superior. Días después de aquel episodio inolvidable en el taller, Livia recibió una llamada que cambió el rumbo de su camino. Era el propio señor Almeida, ya no como cliente, sino como socio potencial. Había pensado en algo más allá del mantenimiento. Quería invertir en una escuela de mecánica inclusiva, una institución que formara a jóvenes de comunidades vulnerables. Y claro, con Livia como mentora y coordinadora técnica del proyecto. La idea era ambiciosa: unir formación técnica de alto nivel con valores de igualdad, respeto e inclusión, y la experiencia de Livia, tanto en los circuitos europeos como en el taller de barrio, sería el alma del proyecto. Ella sabía que existían muchos jóvenes como ella, con talento, pero sin oportunidades. Muchos solo necesitaban una, y esta escuela, más que enseñar a arreglar motores, enseñaría a construir confianza y abrir nuevos caminos. Era el tipo de sueño con un impacto que va mucho más allá de las paredes de un aula. Y aquí entra una clave poderosa. Cuando transformas tu dolor en puente, en lugar de muro, expandes tu propósito. Livia podría haber seguido sola, recogiendo los frutos de una victoria personal, pero eligió multiplicar. ¿Y no es así como nacen las verdaderas revoluciones? En pequeños actos que se transforman en legados. Pero para eso, era necesario reunir coraje, una vez más. Porque liderar no es arreglar lo que está roto, es mostrar que todos pueden aprender, incluso quienes antes se burlaban de ti. El respeto no se impone con gritos, ni se gana con palmadas en la espalda. El respeto se construye con la consistencia silenciosa de quien hace bien su trabajo, incluso cuando nadie cree en él. Y fue exactamente así como Livia cambió la atmósfera de todo el taller. Ese lunes gris, después de que el motor rugiera como si hablara por ella, las miradas que antes estaban cargadas de ironía se volvieron contemplativas. Pero fue en los días siguientes cuando ocurrió lo más raro. Los mismos compañeros que se burlaron de ella empezaron a buscarla, ya no para reírse, sino para pedir ayuda. El primero en acercarse fue Diego, uno de los más antiguos del equipo. Siempre hacía bromas, fingía toser femenino cuando ella pasaba y juraba que la mecánica de verdad huele a aceite, no a champú. Pero esa tarde, al final de la jornada, con la camisa sudada y la cabeza baja, se apoyó en el banco donde ella limpiaba herramientas y dijo: «Si quiero aprender ese truco de reprogramar la inyección, ¿me lo enseñas?». El silencio de Livia duró 2 segundos. Luego respondió: «Claro que sí, pero solo si tú me enseñas cómo sostener una llave inglesa con guantes gruesos sin parecer un ogro». Diego sonrió, algo avergonzado. Era el comienzo de una nueva dinámica. Uno a uno, los demás compañeros empezaron a notar que algo había cambiado. No se trataba solo de un motor funcionando. Era una mujer que, aun siendo ofendida, nunca descendió al nivel de quienes intentaron minimizarla. Y eso afecta a quienes han vivido demasiado tiempo en un ambiente donde los gritos siempre hablaban más fuerte que el talento. Livia no usó discursos feministas prefabricados. No necesitó levantar pancartas, ni pelear por espacio. Simplemente ocupó el suyo con tanta competencia que se volvió imposible de negar, pero impuso una regla clara. En la primera reunión después de todo, aquí dentro, lo que vale es la competencia, no el género, no la apariencia, no quién levanta más peso ni quién grita más fuerte. Si quieres respeto, entonces empieza por respetar. Y ese día, no había nadie en el taller que se atreviera a contradecirla. La frase fue directa, pero sin rabia. Y es justamente ese equilibrio lo que da peso a un verdadero liderazgo. Firmeza sin agresividad. El tipo de postura que silencia hasta el machismo más arraigado, porque no deja espacio para el contraataque. Solo invita al cambio. En poco tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, las bromas de mal gusto dieron paso a preguntas técnicas. Algunos comenzaron a anotar lo que ella decía. Otros empezaron a ver videos de ingeniería para intentar seguirle el ritmo. Un día, al pasar por la estación de Sandro, otro que solía ridiculizarla, vio un cuaderno abierto con esquemas eléctricos. ¿Tratando de descifrar el cerebro del coche?, bromeó ella. Y él respondió con honestidad: «Tratando de entender cómo lo descifraste tú con tanta facilidad». No era solo admiración, era humildad emergiendo. Y ese tipo de cambio no ocurre de la noche a la mañana.
Requiere que alguien renuncie al ego para asumir el rol de aprendiz, incluso después de años, sintiéndose el rey del taller. Pero también requiere que alguien con conocimiento esté dispuesto a enseñar sin rencor. Y Livia lo hizo con maestría. Creó un ambiente de intercambio, reorganizó procesos, incentivó a todos a participar en al menos una capacitación técnica al mes, y ella misma trajo los primeros materiales, videos de la Fórmula E, artículos alemanes traducidos, hojas de cálculo de mantenimiento y, por supuesto, mucha práctica diaria. La actitud de ella se convirtió en referencia, y no solo dentro del taller. Otras empresas de la región comenzaron a escuchar sobre una mecánica que sabe más de autos que muchos ingenieros por ahí. Jóvenes de la comunidad empezaron a visitarla en busca de consejos, pasantías, orientación. Ella vio ahí un potencial que nadie más veía, el de transformar un espacio tradicionalmente masculino en una escuela viva de respeto y aprendizaje. Y lo hacía no solo arreglando autos, sino también corrigiendo conductas, con paciencia, firmeza y, por encima de todo, coherencia. Porque, mira, la coherencia es la clave. No sirve de nada pedir igualdad si reaccionas con agresividad. No sirve exigir respeto si respondes con el mismo desprecio que te hirió. Livia lo entendía como pocos, tal vez por haber pasado por ambientes aún más hostiles, o tal vez por haber aprendido de su padre, quien, por cierto, siempre le decía, «Hija, cuando un auto no arranca, no sirve gritar, hay que escuchar el motor». Y así fue como empezó a escuchar no solo motores, sino también a personas que antes solo sabían criticar. Ella entendía que reconstruir el respeto también era una forma de devolver la dignidad a quienes alguna vez se sintieron por encima de ella. Y créeme, eso requiere una fuerza emocional que no todos están dispuestos a desarrollar, pero Livia sí lo estaba. Y eso lo cambió todo. Poco a poco, el taller se convirtió en un laboratorio de transformación. Los alumnos de la futura escuela de mecánica inclusiva comenzaron a asistir. Los propios mecánicos se transformaron en mentores. Y Livia, sin levantar ninguna bandera, se convirtió en un símbolo de liderazgo empático, técnico e incuestionable. Y lo más hermoso de todo esto es que, incluso después de tanto reconocimiento, ella seguía limpiándose las manos con ese mismo trapo viejo con grasa, diciendo, «Aprender es como cambiar el aceite. Hay que hacerlo de vez en cuando. Si no, el motor se detiene». El respeto que Livia conquistó no fue inmediato, pero fue duradero. Y más aún, se volvió espejo. Porque quien la miraba, comenzaba a ver algo distinto en sí mismo. Y ese tipo de cambio es el que realmente transforma un entorno para siempre. Cuando una mujer vence el prejuicio en silencio y con excelencia, no gana sola, arrastra consigo a muchas otras que hasta entonces también estaban en silencio. La historia de Livia comenzó a circular por grupos de WhatsApp, luego en portales de noticias, hasta hacerse viral en redes sociales. El video del motor rugiendo como respuesta a la duda alcanzó millones de visualizaciones, pero lo que más tocaba a las personas no era el auto funcionando, era su mirada, serena, segura y tranquila, como quien siempre supo su propio valor. Solo esperaba que los demás también lo vieran. De repente, niñas de todas partes de Brasil empezaron a enviar mensajes. Algunas decían, «Ahora entiendo por qué nunca me sentí equivocada al querer arreglar bicicletas, autos, tractores». Otras, más jóvenes, pedían consejos para ingresar en el área. Livia, que hasta entonces era solo una mecánica dedicada, se volvió referencia. Fue invitada a dar charlas, participó en ferias de tecnología e incluso grabó un documental centrado en la inclusión de género en áreas técnicas. Lo más curioso, no cambió su forma de hablar, ni empezó a usar palabras difíciles. Y ese era justamente su poder. Ver a alguien como nosotras haciendo lo que parecía imposible nos da permiso para intentarlo también. Livia se volvió un símbolo porque nunca quiso ser la excepción, quiso ser puente, y lo fue. Mostró que el motor del cambio comienza con el coraje de seguir, incluso cuando todos dudan. Y lo más hermoso, al inspirar a tantas mujeres, también inspiró a muchos hombres a revisar sus creencias. Porque en el fondo, la verdadera transformación nunca afecta solo a quien la necesita. Se expande, rompe ciclos y construye nuevos caminos. Y, mira,
El camino de Livia aún tenía mucho por delante. Algunas historias pasan, otras permanecen. La de Livia se quedó, no solo como recuerdo de un día en que un motor volvió a rugir, sino como un recordatorio eterno de que la competencia no tiene etiqueta. En un mundo donde tantos juzgan por la apariencia, por el uniforme, por la forma de caminar o por el tono de voz, ella demostró que el verdadero valor está en lo que se entrega, y sobre todo, en lo que se sostiene cuando nadie está mirando. No fue solo una reparación mecánica, fue una reparación de valores, una redefinición de lo que se considera normal en espacios dominados por paradigmas antiguos. Y lo más interesante es que la lección no necesitó gritarse, fue enseñada con presencia, con actitud y con resultados. Cada vez que alguien decía, ella no lo logrará, ella respondía con acción. Y eso tiene mucho más peso que cualquier respuesta airada. Livia se convirtió en un símbolo silencioso de una revolución cotidiana, esa que ocurre entre bastidores, en las entrelíneas, en los momentos en que es más fácil rendirse, pero se elige continuar. Y esa es una elección que cualquiera puede hacer. No importa la profesión, el origen o el género. Lo que importa es lo que decides hacer con lo que tienes, porque al fin y al cabo, el verdadero motor del cambio no es de hierro, ni tiene pistones. Late en el pecho de quien cree, de quien insiste, de quien convierte el dolor en potencia y el prejuicio en motivación. Y si hay algo que queda después de la historia de Livia, es la certeza de que cuando alguien duda de ti, en realidad te está dando una oportunidad, la de demostrar, al mundo y a ti mismo, que las mayores victorias nacen cuando la duda se encuentra con el coraje, y fue precisamente ahí donde el verdadero motor rugió. Ahora, imagina lo que viene después. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? No fue solo el motor lo que volvió a funcionar. Fue una mujer la que hizo girar el mundo nuevamente, a su manera, y no con fuerza bruta, sino con conocimiento, con calma, con la elegancia de quien ya ha sido subestimada y aprendió a usar la risa ajena como combustible. Y si piensas que eso es raro, que solo ocurre en historias de Internet, tal vez sea hora de revisar lo que estás creyendo sobre ti mismo, porque en el fondo, todos tenemos un motor que dieron por perdido, un sueño que quedó de lado, una habilidad desacreditada, un deseo silenciado por la mirada torcida de alguien, y puede que hasta te hayas convencido de que no es para ti, que ciertas puertas solo se abren para quienes ya llegan con pedigrí, con credenciales, con apellido validado. Pero mira, la historia de Livia demuestra lo contrario, muestra que a veces es precisamente la falta de aval lo que nos enseña a construir nuestro propio sello. Lo que mueve el mundo no es el diploma en la pared, es el propósito en el pecho. Y el propósito, amigo mío, no tiene apariencia, no tiene género, no tiene etiqueta. Grita desde dentro, hasta que alguien se atreve a ponerlo en práctica. Cuando Livia giró esa llave, no solo encendió el motor, acalló los prejuicios, silenció las risas, cayó la duda que quizás ella misma había cargado alguna vez. Y eso vale más que cualquier medalla. Ahora dime con sinceridad, ¿qué parte de ti sigue apagada porque alguien te dijo que no eras capaz? ¿Qué parte de tu esencia fue desacreditada, ignorada o ridiculizada, hasta que tú mismo comenzaste a creerlo? Tal vez sea tu talento para escribir, tal vez tu deseo de emprender, tal vez esa pasión por enseñar, por bailar, por cuidar a otros. Sea lo que sea, es hora de girar la llave de nuevo. Y ojo, eso no significa que será fácil, pero sí será posible. Porque quien decide seguir adelante a pesar de ser desacreditado, construye una fuerza que nadie puede quitarle. Cada no puedes que escuchas crea una nueva capa de potencia dentro de ti, pero solo si eliges continuar, solo si tú, como Livia, entiendes que la mejor respuesta al prejuicio es la excelencia, no es el grito, es el resultado. Y tal vez todavía tengas ese pensamiento saboteador ahí dentro, murmurando bajito, pero yo no soy especial como ella, mi historia no es tan inspiradora. Y aquí es donde debemos detenernos y ajustar el enfoque, porque nadie nace listo, ni Livia, ni tú. Lo que convierte a alguien en referente no es lo que tiene, sino lo que decide hacer con lo que tiene. A veces,
La mayor diferencia es simplemente seguir cuando el resto del mundo quiere verte detenido. Puede que no tengas todos los recursos ahora, pero tienes la opción de hacerlo mejor con lo que está a tu alcance. Y eso, por sí solo, ya es un punto de inflexión. ¿Sabes ese curso en línea que llevas postergando? ¿Ese proyecto que comenzaste y abandonaste porque nadie creyó? ¿Ese currículum que no envías por miedo al rechazo? Todo eso puede ser tu motor, y está esperando que lo repares con coraje, persistencia y fe en lo que llevas dentro. ¿Y sabes por qué eso importa tanto? Porque alguien te está observando. Puede ser tu hermana menor, tu hijo, una vecina, un colega que ni notas. Cuando eliges no rendirte, estás abriendo camino no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Por eso, cada uno de tus gestos, por pequeño que parezca, tiene un impacto que va más allá de lo que imaginas. Y si crees que no tienes nada que enseñar, es hora de revisar eso. A veces es en el silencio de tu resistencia donde otra persona encuentra su fuerza. Livia no se convirtió en símbolo de superación por haber vencido un solo desafío. Se convirtió en símbolo porque, frente a la falta de respeto, eligió responder con competencia, no con gritos. Y eso vale oro. Es fácil indignarse. Difícil es transformar la indignación en resultado. Difícil es responder al prejuicio con excelencia, a la burla con precisión, al desprecio con rendimiento. Pero quien logra eso, construye una autoridad que nadie se atreve a cuestionar. ¿Quieres respeto? Sé tan bueno que ya no puedan ignorarte. Ahora, mira tu rutina. ¿En qué situaciones has estado aceptando menos de lo que mereces? Puede ser un ambiente laboral tóxico, una relación que te minimiza, una oportunidad que dejaste pasar por miedo a fallar. ¿Y si hoy decides que basta, que no aceptarás menos de lo que entregas, que vas a posicionarte, valorarte, respetarte? Ser protagonista de tu propia historia no se trata de esperar aplausos, se trata de no aceptar más el silencio frente al absurdo. ¿Alguna vez escuchaste que las puertas se abren para quien tiene el coraje de golpear? Pues sí, pero yo voy más allá. Algunas puertas solo se abren para quien tiene el coraje de construir su propia entrada. Livia no esperó validación. Ella entregó resultados. Y cuando el resultado aparece, hasta los escépticos tienen que dar un paso atrás. La competencia habla un idioma que hasta el prejuicio entiende. Y cuando ruge el motor correcto, nadie pregunta quién apretó el tornillo. Solo quieren saber dónde pueden aprender con ella. Así que, si llegaste hasta aquí, te emocionaste, reflexionaste, te viste en esta historia, no dejes que eso muera cuando el video termine. Transfórmalo en acción. Escribe el próximo paso. Compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, cada vez que honras quién eres, no solo arreglas una parte del mundo, también reparas el motor que te mueve por dentro.